Hay secretos que deberían permanecer enterrados, pero este no es uno de ellos. En los próximos minutos, conocerás una historia que desafía todo lo que creías posible. Cuando un simple error abre las puertas a algo mucho mayor, algo peligroso e inesperado, no hay manera de volver atrás. Este vídeo revela el primer paso de un viaje en el que el suspenso es solo el comienzo. ¿Qué sucedería si cada decisión que tomes estuviera directamente ligada a un misterio profundo y antiguo? Un misterio que puede cambiar tu vida para siempre. Sí, lo descubrirás, pero solo si te quedas hasta el final. No es una historia común. Prepárate para un enigma que parece tener vida propia, capaz de hacer que hasta los más escépticos cuestionen la realidad. Una red compleja que jugará con tu mente y mantendrá tus ojos fijos en la pantalla hasta el último segundo. Lo que descubrirás aquí es algo que nunca olvidarás. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Don Manuel, un hombre de avanzada edad, se sentaba junto al lago cercano a su pequeña casa. Sus ojos cansados observaban el agua tranquila, que reflejaba el brillo anaranjado del atardecer. La casa, una construcción sencilla que él y su difunta esposa, Esperanza, habían levantado décadas atrás, era el símbolo de una vida de luchas y logros. El banco de madera en el que Manuel se acomodaba crujía ligeramente, un sonido casi imperceptible que se mezclaba con el suave susurro de las hojas de los árboles alrededor. El mundo parecía haberse detenido en ese pedazo de tierra, como si estuviera esperando que él siguiera adelante, pero Manuel permanecía anclado, atrapado en los recuerdos que lo rodeaban, incapaz de imaginar un futuro en el que esos recuerdos no fueran parte esencial de lo que él era. Cada tarde, la escena era la misma. Él miraba el paisaje a su alrededor, pero lo que realmente veía era un reflejo del pasado. El lago, que en su día había sido el escenario de tantos juegos de sus hijos, ahora era solo un espejo de la soledad que lo acompañaba. Juan y Carolina, sus hijos, estaban lejos, ocupados con sus propias vidas y familias. El contacto con ellos, que un día fue constante, se había vuelto esporádico y superficial. Las llamadas rápidas, los mensajes breves, siempre parecían dictados por la prisa, como si la vida de sus hijos fuera un tren a toda velocidad, en el que ya no había lugar para él. ¿Cuándo fue que nos distanciamos tanto?, murmuraba para sí mismo, preguntándose si había habido algún momento específico en el que todo se derrumbó o si esa desconexión había crecido poco a poco, de manera imperceptible, hasta que fue demasiado tarde para corregirlo. Manuel trataba de no culpar a sus hijos. Sabía que cada uno buscaba su propio camino, sus propios logros. Juan, ahora un abogado exitoso en la capital, rara vez tenía tiempo para regresar al pueblo donde creció. Carolina, por su parte, estaba ocupada con sus hijos pequeños, viviendo en otra ciudad con su esposo. Siempre estaban corriendo, siempre ocupados. Él lo entendía. Manuel sabía que tenían responsabilidades, que no era fácil mantener todo bajo control, pero eso no borraba el vacío que sentía. Se quedaba allí, esperando algo que tal vez nunca regresaría, la sensación de pertenencia, de estar rodeado por aquellos a quienes amaba y que ahora parecían vivir en un mundo en el que él apenas cabía. El eco de las risas de sus hijos y de la suave voz de Esperanza aún parecía flotar en el aire, pero hacía mucho tiempo que esos recuerdos se habían desvanecido, dejados atrás, como si fueran vestigios de una vida que ya no les pertenecía. Aquella tarde, el atardecer parecía arrastrarse más lentamente, como si se burlara de la soledad de Manuel. El brillo dorado reflejado en la superficie del lago ya no traía consuelo, solo un recuerdo distante de días que nunca volverían. Se preguntaba qué había hecho mal. ¿Había priorizado el trabajo y el sustento por encima del tiempo con la familia? ¿Se había distanciado tanto de ellos en su intento de ser el proveedor que olvidó ser padre? ¿O fue el tiempo el que desgastó todo, como lo hace con la madera vieja de la casa? ¿Qué hice para merecer esto?, se preguntaba en voz baja,
sintiendo un nudo en el pecho. Siempre había creído que crió a sus hijos para que valoraran la familia, pero ahora se sentía como un extraño en sus vidas, un intruso que solo observaba desde lejos mientras ellos seguían adelante. El peso del silencio a su alrededor era abrumador. Ni siquiera los pájaros que solían cantar al atardecer estaban presentes esa tarde. Solo el sonido ocasional del viento en los árboles y las ondulaciones del agua rompían la quietud, pero nada llenaba el vacío. Manuel había luchado por mantener unida a la familia, pero ahora parecía que estaban más separados que nunca. Recordaba cómo solían ser los domingos, la mesa llena, los niños corriendo, Esperanza trayendo platos deliciosos desde la cocina mientras él se reía de las travesuras de sus hijos. Ahora, su mesa estaba vacía, y la casa era demasiado grande para un solo hombre. Las paredes resonaban con el silencio y los recuerdos que trataba de revivir eran como fantasmas, siempre presentes, pero intangibles, inalcanzables. Lo que más lo molestaba no era solo la distancia física de Juan y Carolina, sino la emocional. Las conversaciones con ellos eran rápidas, superficiales, como si solo estuvieran cumpliendo una obligación. ¿Cómo estás, papá?, preguntaban, y él respondía, estoy bien, incluso cuando no lo estaba. Porque eso era lo que ellos querían escuchar, no la verdad. Manuel, sin embargo, sentía que la verdad se escondía entre líneas, en las palabras que no decían, en las promesas de visitas que nunca se concretaban. ¿Crees que vendrás el próximo mes?, le había preguntado a Juan en la última llamada, pero la respuesta fue vaga. Lo intentaré, papá, pero las cosas están complicadas aquí. Quería creer que todavía les importaba, que había un sentimiento genuino de afecto y preocupación, pero la realidad era diferente. Ellos seguían adelante, y él quedaba atrás, inmóvil, esperando algo que tal vez nunca sucedería. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Manuel sintió una profunda tristeza. El tiempo parecía escurrirse entre sus dedos, llevándose consigo las posibilidades de un reencuentro genuino. Cada día que pasaba, el contacto con sus hijos se volvía más raro, más distante. Sabía que sus vidas estaban ocupadas, que tenían sus propias familias y responsabilidades, pero aún así, el dolor de ser olvidado por aquellos a quienes había criado con tanto amor era abrumador. Era como si, al final, lo que había construido se estuviera desmoronando ante sus ojos, y él no supiera cómo evitar que eso sucediera. Se darán cuenta antes de que sea demasiado tarde, pensaba, con el corazón apretado. Y así, otra tarde terminó. Manuel continuaba sentado en el banco de madera, mirando el lago que, en tantas ocasiones, había sido escenario de alegría. Ahora, solo era un reflejo de su propia soledad, como si el lago también estuviera vacío. El agua tranquila ya no traía paz, solo recuerdos de un pasado que parecía más real que el presente. El silencio, que antes traía consuelo, ahora pesaba sobre él como nunca antes, asfixiándolo. Se quedó allí un rato más, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse por completo. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de los años en sus huesos, y entró en la casa silenciosa. El ambiente estaba frío, pero no solo por la temperatura. Era el vacío lo que realmente le molestaba. En el pasillo, las fotos antiguas de la familia estaban llenas de polvo, pero Manuel las observaba todos los días, como si fueran una forma de reconectarse con el pasado. En la sala de estar, el viejo reloj de pared marcaba el tiempo, cada tic-tac un recordatorio de que los días pasaban demasiado rápido. Se sentó en la mecedora donde solía conversar con Esperanza las noches de domingo. El viento entraba por las ventanas abiertas, pero nada lo distraía del vacío que sentía. Tal vez así es como terminan las cosas, pensó, dejando escapar un suspiro cansado. Miró una última vez hacia la puerta, esperando oír el sonido de algún coche llegando, una risa, una voz familiar, pero lo único que escuchó fue el silencio continuo de la casa, que ahora era su única compañía.
Al otro lado del pequeño camino de tierra que pasaba frente a la casa de don Manuel, una nueva vecina se había mudado recientemente. Leticia, una mujer de mediana edad, llevaba en su rostro una expresión de tranquilidad, pero sus ojos cargaban una tristeza profunda, algo que ni siquiera el cambio de ambiente parecía aliviar. Al igual que Manuel, ella conocía el peso de la pérdida. Su esposo había fallecido unos años atrás, y desde entonces, Leticia intentaba recomenzar de alguna manera, buscando un nuevo sentido para la vida. Cansada del ritmo acelerado e impersonal de la gran ciudad, decidió que un pequeño pueblo rural, donde el tiempo corría más despacio y la vida parecía menos exigente, podría ser el lugar ideal para reconstruir lo que quedaba de su paz interior. Desde su llegada, Leticia veía con frecuencia a Manuel sentado en el mismo lugar, junto al lago, envuelto en un aura de soledad que parecía reflejar la suya propia. Había algo en el comportamiento de Manuel que Leticia comprendía sin esfuerzo. Él, al igual que ella, parecía cargar el peso de recuerdos que el tiempo no lograba borrar. Leticia sentía un extraño consuelo al saber que no era la única que vivía ese tipo de dolor, la única que sentía el vacío dejado por aquellos a quienes amaba. Aún así, dudaba en acercarse. Sabía bien que el dolor no era fácil de compartir, y que, muchas veces, el silencio era la única respuesta posible para lidiar con él. Y, desde lejos, podía ver en los hombros encorvados de Manuel el reflejo de su propia melancolía, como si ambos hubieran sido moldeados por la misma tristeza. Una tarde particularmente fría, mientras Leticia cuidaba de sus plantas en el pequeño jardín frente a su casa, sus ojos se posaron, como siempre, en Manuel. Estaba allí, inmóvil, mirando el lago, pero algo en él parecía más abatido de lo habitual aquel día. Su cuerpo, normalmente inmóvil y concentrado, ahora parecía hundirse en el banco, como si estuviera cargando un peso aún mayor. El rostro, que Leticia había aprendido a leer desde la distancia, parecía más cansado. Había algo en su postura que la conmovió profundamente, algo que la hizo dejar las herramientas a un lado y limpiarse las manos en su delantal de jardinería. Por primera vez desde que se mudó al pueblo, Leticia sintió un deseo incontrolable de hablar con Manuel, de saber cómo estaba. Algo la impulsaba a acercarse a él, una intuición de que, en ese momento, el silencio tal vez no sería suficiente. Dudosa, Leticia cruzó el pequeño camino de tierra que separaba sus casas. Sus pasos eran lentos, casi cuidadosos, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado que pertenecía solo a Manuel. Él, absorto en sus propios pensamientos, no la notó hasta que estuvo a pocos metros de distancia. El sonido de sus botas sobre la tierra finalmente lo hizo levantar la cabeza. Cuando Leticia se detuvo por un momento, insegura, sintió el miedo crecer en su pecho. ¿Y si él no quería compañía? ¿Y si el silencio era lo único que le quedaba, la única forma de enfrentar su propio dolor? Pero había algo en la manera en que Manuel miraba el lago, algo en su expresión vacía, que resonaba tan fuerte como el propio silencio a su alrededor. Y Leticia, reuniendo toda la amabilidad que pudo, decidió arriesgarse. «Es un buen día para estar junto al lago, ¿no te parece?» La voz de Leticia era baja, pero clara, rompiendo suavemente el estado meditativo de Manuel. Él tardó unos segundos en darse cuenta de que ya no estaba solo. Sus ojos se volvieron lentamente hacia ella, como si saliera de un trance profundo. La mirada sorprendida de Manuel pronto dio paso a una expresión neutra, casi resignada, como si la visita de Leticia fuera algo esperado, pero que él no había previsto. «Sí, es un día tranquilo», respondió, con una voz que parecía venir de muy lejos, llena de cansancio y resignación. Leticia le ofreció una sonrisa, suave y contenida, y sin pedir permiso, se sentó en el banco junto a él. No quería invadir su espacio, así que mantuvo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que supiera que estaba allí, disponible para conversar, si él quería. El silencio que siguió era profundo, pero no incómodo. Manuel volvió a mirar el lago,
y Leticia hizo lo mismo. No había prisa por llenar el vacío con palabras, y eso la hizo sentirse a gusto. Era como si ambos supieran, instintivamente, que no era necesario hablar del dolor para que fuera comprendido. El simple hecho de estar allí, compartiendo ese momento junto al lago, ya era suficiente. Para Leticia, esa era la primera vez en mucho tiempo que sentía una conexión genuina con alguien, incluso sin decir casi nada. Miró de reojo a Manuel, que seguía concentrado en el agua, perdido en sus pensamientos. Parecía más pequeño, más frágil que la figura solitaria que ella solía observar desde lejos. La vulnerabilidad de Manuel la conmovió profundamente, y se dio cuenta de que él estaba tan solo como ella. Leticia sabía bien lo que la soledad podía hacerle a una persona. Sabía cómo podía pesar sobre los hombros, hacer que cada día fuera más difícil y, poco a poco, endurecer el corazón. Después de la muerte de su esposo, había comenzado a evitar encuentros sociales, conversaciones triviales, cualquier situación que la hiciera revivir los recuerdos de una vida que ya no tenía. En algún momento, se convenció de que el aislamiento era la única manera de soportar el dolor. Tal vez Manuel estaba atrapado en la misma trampa, creyendo que el silencio era su única compañía. Y, por eso, Leticia comprendía su situación. Sabía que, a veces, el silencio era una protección contra el dolor que podría surgir con cualquier palabra mal colocada. El viento frío de la tarde pasó entre ellos, agitando los árboles a su alrededor y creando pequeños remolinos de hojas secas en el suelo. Pero ni Leticia ni Manuel se movieron. Permanecieron uno al lado del otro, mirando el lago que parecía tan tranquilo como la escena que compartían. Para Leticia, la ausencia de palabras no era incómoda. De hecho, era un alivio. Era como si hubiera un entendimiento mutuo entre ellos. No necesitaban llenar el aire con historias de sus dolores, de sus pérdidas. El simple hecho de estar juntos ya era una forma de reconocer el sufrimiento que los unía, una manera de decir sin palabras que, de alguna manera, ambos comprendían el peso que el otro llevaba. En los días que siguieron, Leticia y don Manuel empezaron a encontrarse con más frecuencia. No era algo planeado, pero parecía que el destino, de alguna manera, hacía que sus caminos se cruzaran de forma natural. La soledad que ambos llevaban parecía atraerlos el uno hacia el otro, como dos náufragos encontrándose en medio del mar de sus pérdidas. Las primeras conversaciones eran ligeras, siempre comenzaban con lo básico, el clima del pueblo, el crecimiento de las plantas que Leticia cultivaba en su jardín, la tranquilidad que rodeaba ese lugar. Sin embargo, con el tiempo, las palabras comenzaron a adquirir más peso, y las conversaciones empezaron a tocar temas más profundos. Manuel, que solía guardar sus recuerdos para sí, comenzó a contarle a Leticia sobre su juventud. Hablaba de los días en que él y su esposa, Esperanza, compartían la casa que ahora él habitaba solo. Contaba con cariño los tiempos en que sus hijos, Juan y Carolina, corrían por la casa, llenando los cuartos de risas, mientras Esperanza preparaba la cena en la pequeña cocina. Era una época tan simple, pero tan completa, decía, con los ojos fijos en el lago mientras recordaba cada detalle. Leticia lo escuchaba en silencio, comprendiendo que esos recuerdos eran todo lo que le quedaba de una vida que parecía haberse desvanecido poco a poco. Por su parte, Leticia comenzó a abrirse también. Poco a poco, reveló fragmentos de su propia historia, de un matrimonio que, aunque había sido feliz en muchos momentos, también estuvo marcado por distancias emocionales. Mi esposo era un buen hombre, dijo una vez, mientras jugaba con algunas hojas secas que caían al suelo. Pero creo que ambos nos perdimos en medio de la prisa de la vida. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para intentar salvar lo que teníamos. Sus palabras resonaron en la mente de Manuel, que, aunque había vivido una historia diferente, entendía perfectamente lo que era sentirse desconectado de alguien a quien amaba profundamente. Sabía lo que era ver cómo una relación se desmoronaba poco a poco,
sin que hubiera una forma clara de impedirlo. Con el tiempo, lo que al principio eran conversaciones casuales junto al lago se convirtieron en encuentros regulares. Había un alivio mutuo en esas conversaciones. Para Manuel, hablar de su esposa y de sus hijos era como revivir momentos preciosos que, de otro modo, habrían quedado encerrados en su memoria. Para Leticia, era la oportunidad de expresar sentimientos que había guardado durante tanto tiempo, sobre el dolor de perder a su esposo y la vida que habían construido juntos. De alguna manera, las palabras que intercambiaban eran un alivio, una forma de aligerar el peso de la soledad que los acompañaba cada día. La amistad entre ellos crecía de manera sutil, casi como una planta que surge entre las piedras, buscando luz y agua para sobrevivir. No era una relación llena de grandes gestos o declaraciones. Se trataba más de la compañía silenciosa y del entendimiento tácito que había entre los dos. Leticia apreciaba la compañía de Manuel porque él, a diferencia de las personas que había conocido en la ciudad, no tenía prisa. No intentaba apresurar las conversaciones ni encontrar soluciones rápidas a los problemas que ella mencionaba. Simplemente escuchaba, con paciencia y atención, y eso la reconfortaba. Manuel, por otro lado, encontraba en Leticia algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, una presencia nueva que no venía con las expectativas de su pasado. Ella no llenaba el vacío dejado por Esperanza ni por el distanciamiento de sus hijos, pero era una nueva conexión, algo que le traía una chispa de vida en un momento en que pensaba que la soledad sería su única compañera hasta el final de sus días. Con cada encuentro, Manuel se sentía un poco menos solo. Y Leticia, que también cargaba el peso de su propia soledad, comenzó a sentir que la vida aún podía ofrecer pequeñas alegrías, incluso cuando los días parecían envueltos en sombras. Un día, mientras conversaban, Leticia mencionó cómo, durante el último año de vida de su esposo, había empezado a evitar los encuentros sociales y se cerró al mundo. La soledad es a veces una elección, pero creo que, en el fondo, solo tenía miedo de sentir, dijo, con una leve sonrisa triste. Manuel la escuchó atentamente, comprendiendo lo que quería decir. Él mismo se había cerrado a muchas personas a lo largo de los años, convencido de que era más fácil soportar el dolor sin abrirse a nadie. Pero con Leticia, las barreras comenzaron a caer lentamente. Al final, lo que unía a Manuel y Leticia no eran grandes historias ni experiencias extraordinarias, sino las pequeñas cosas, el respeto mutuo por el espacio del otro, la paciencia para escuchar y ser escuchado, y la comprensión de que, a veces, la vida no necesita grandes actos para encontrar algo de paz. Una mañana, mientras Leticia preparaba un té en su sencilla cocina, escuchó suaves golpes en la puerta. Era algo inusual, ya que rara vez recibía visitas desde que se mudó al pueblo. La tranquilidad de aquel lugar rara vez era interrumpida por visitas repentinas, y se preguntó quién podría ser tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró con don Manuel. Parecía inquieto, sus ojos revelaban una extraña mezcla de ansiedad y alivio, como si estuviera compartiendo el peso de una decisión importante. «Perdón por molestarte tan temprano», dijo, con la voz temblorosa, visiblemente incómodo, «pero necesito tu ayuda». Leticia, sorprendida de verlo en esa situación vulnerable, inmediatamente sintió que algo serio lo estaba perturbando. No era común que Manuel buscara compañía, mucho menos que pidiera ayuda. Ella lo invitó a entrar y le ofreció una taza de té, gestos simples, pero que sabía que podían traer algo de consuelo. Manuel aceptó, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Se sentó en la mesa de madera en el centro de la pequeña cocina, pero Leticia notaba claramente que él estaba incómodo, como si luchar con sus propias emociones fuera más difícil de lo habitual aquel día. Hubo un silencio prolongado entre los dos. El aroma del té llenaba el aire, pero Manuel no parecía notarlo. Leticia, paciente, esperaba que él encontrara las palabras correctas, sabiendo que, a veces, el silencio era necesario para organizar los pensamientos.
Él miraba la taza en sus manos como si intentara encontrar respuestas en el fondo del líquido caliente. Después de unos minutos de vacilación, Manuel finalmente rompió el silencio. Recibí una llamada de uno de mis hijos anoche. Juan. Él y Carolina van a venir a visitarme. Manuel no parecía aliviado con la noticia. De hecho, Leticia percibió una preocupación profunda en su voz, algo que sugería que esa visita, en lugar de ser un motivo de alegría, era una fuente de tensión para él. Lo que debería haber sido una buena noticia, la visita de sus hijos, parecía sacar a la luz todas las dudas y miedos que Manuel había reprimido durante años. No veía a Juan y Carolina desde hacía mucho tiempo, y las pocas conversaciones que tenían por teléfono eran superficiales, casi mecánicas. Parecían evitar cualquier profundidad emocional, como si ambas partes temieran abrir una puerta que no sabían cómo cerrar. La idea de finalmente volver a verlos, en lugar de ser reconfortante, lo llenaba de incertidumbre. Yo no sé qué decirles, confesó Manuel con un suspiro pesado, sin apartar los ojos de la taza que ahora se estaba enfriando. Tantas cosas quedaron sin decir a lo largo de los años. Me pregunto si aún nos conocemos. Sus palabras estaban cargadas de duda y arrepentimiento, y Leticia, escuchando atentamente, sintió la profundidad de su dilema. Leticia guardó silencio por un momento, reflexionando sobre lo que él había dicho. Las palabras de Manuel resonaban con su propia experiencia. Ella también sabía lo que era ver cómo los lazos familiares se debilitaban con el tiempo, y cómo restaurarlos a menudo parecía una tarea imposible. El tiempo y la distancia creaban barreras invisibles, y cuando las heridas emocionales eran profundas, cualquier intento de reconciliación parecía complicado y lleno de incertidumbres. Pero Leticia también sabía que la vida, aunque implacable, siempre ofrecía segundas oportunidades, incluso si esas oportunidades venían envueltas en miedo y vacilación. Se inclinó levemente hacia adelante, y en un gesto de consuelo, colocó suavemente su mano sobre la de él, un toque que no exigía respuestas, pero que ofrecía apoyo. Tal vez no necesitas saber exactamente qué decir, dijo Leticia con voz calmada y firme, eligiendo sus palabras con cuidado. Solo estar allí y escuchar puede ser suficiente. A veces, eso es todo lo que necesitan. Manuel la miró por un breve momento, como si intentara absorber sus palabras. El peso en sus hombros seguía siendo visible, pero había un leve alivio en la forma en que la miraba. Era como si, de alguna manera, ella le hubiera dado permiso para no tener todas las respuestas, para no cargar solo con la responsabilidad de arreglar todo. Sabía que la visita de sus hijos no sería sencilla, y aún no sabía cómo se desarrollarían las cosas, pero la presencia de Leticia, su amabilidad y comprensión, le trajeron un pequeño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel sintió que no estaba completamente solo con sus pensamientos. Gracias, murmuró Manuel mientras se levantaba lentamente de la silla, aún visiblemente afectado. Sus manos, aunque más firmes, aún mostraban signos de la ansiedad que intentaba controlar. Leticia lo acompañó hasta la puerta, una pequeña sonrisa de comprensión y aliento en su rostro. Solo necesitaba a alguien con quien hablar, confesó, sus palabras resonando en la silenciosa casa de Leticia. Ella asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Estaré aquí si lo necesitas, respondió, en tono reconfortante, mientras lo veía salir por la puerta y caminar hacia el lago, donde, como siempre, probablemente se sentaría a reflexionar sobre la vida y los desafíos que se avecinaban. Al verlo partir, Leticia no pudo evitar reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre las veces en que ella también se había sentido perdida y sin saber cómo lidiar con la distancia emocional de sus propios familiares. El dolor de Manuel era, en muchos aspectos, similar al suyo. Sabía que Manuel enfrentaba un desafío emocional enorme, una barrera invisible pero poderosa que se había formado entre él y sus hijos a lo largo de los años. Pero también sabía que él tenía la fuerza necesaria para lidiar con eso.
Tal vez el simple hecho de reconocer la dificultad del momento ya era el primer paso para reencontrar la conexión que tanto temía haber perdido. Cuando llegó el día de la tan esperada visita, don Manuel estaba visiblemente nervioso. Había pasado toda la mañana organizando cada rincón de la casa, limpiando muebles que hacía mucho tiempo no tocaba, ordenando objetos que tenían un valor sentimental para él, pero que probablemente pasarían desapercibidos para sus hijos. Cada fotografía, cada libro en la estantería, tenía un significado especial. Sabía que Clara y Juan, dos de sus 3 hijos, no notarían esos detalles, pero el simple acto de preparar la casa era una manera de que Manuel se preparara emocionalmente para el reencuentro. Era como si, al ordenar su casa, intentara ordenar sus pensamientos y emociones. Cuando escuchó el sonido de un coche acercándose, el silencio de la mañana se rompió y su corazón se aceleró. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de sentimientos que llenaban su mente. Clara y Juan bajaron del coche, y, a primera vista, Manuel apenas los reconoció. Sus rostros, aunque familiares, estaban marcados por el tiempo y las responsabilidades de la vida. Clara, siempre con un semblante serio, ahora parecía aún más distante, envuelta en la aura de una mujer de negocios exitosa, pero exhausta. Se movía con prisa, como si su mente ya estuviera ocupada con lo que vendría después, tras la visita a su padre. Juan, por otro lado, parecía más relajado, pero sus ojos cansados revelaban un agotamiento emocional que Manuel no podía identificar de inmediato. Observaba a sus hijos atentamente, buscando los rasgos de los niños que solía abrazar y proteger, pero sentía como si estuviera frente a extraños. «Papá». Clara fue la primera en hablar, caminando hacia Manuel con pasos rápidos. Le dio un abrazo, pero fue un gesto formal, casi mecánico, como si estuviera cumpliendo una obligación. Manuel correspondió, pero sintió la frialdad en el contacto. Juan, justo detrás, lo saludó con una sonrisa, aunque distante, y dijo: «¿Cuánto tiempo, papá?». Parecía intentar aliviar la tensión, pero el comentario solo hizo que Manuel se diera cuenta del abismo que el tiempo había creado entre ellos. Manuel forzó una sonrisa, tratando de disimular la opresión en su pecho. «Sí, mucho tiempo», respondió, con una voz que traicionaba el nerviosismo que intentaba controlar. Los 3 entraron en la casa, donde el ambiente seguía tenso, cargado de expectativas silenciosas y palabras no dichas. Mientras Clara y Juan entraban en la casa, Manuel los observaba con una mezcla de aprensión y nostalgia. Con cada objeto que sus hijos ignoraban, Manuel sentía el peso del distanciamiento emocional. Clara parecía apresurada, observando la casa de manera rápida, como si estuviera calculando el tiempo para su próxima reunión o compromiso. Sus ojos examinaban el entorno con eficiencia, pero sin el afecto que él esperaba. Juan, por su parte, observaba todo con un interés educado, pero Manuel podía ver que su hijo tampoco estaba completamente a gusto. El silencio entre ellos era palpable, casi sofocante. Tanto Manuel como sus hijos sabían que había mucho por decir, muchas disculpas que ofrecer, pero nadie parecía dispuesto a romper esa barrera. El pasado flotaba sobre ellos como una sombra, pero todos parecían dudar en enfrentarlo. Durante el almuerzo, las conversaciones fueron superficiales, como si estuvieran cumpliendo con un guión esperado. Clara hablaba sobre su trabajo con la misma formalidad con la que probablemente manejaba sus reuniones empresariales. Mencionaba plazos, viajes de negocios y metas cumplidas, pero su voz era fría y distante, sin ninguna emoción. Juan, por su parte, comentó brevemente sobre sus viajes, mencionando algunos lugares que había visitado, pero sin profundizar en ninguna experiencia personal significativa. Parecía evitar los detalles, como si quisiera mantener la conversación en la superficie. Manuel escuchaba todo atentamente, pero sentía que faltaba algo esencial. Las palabras flotaban por la sala, pero no había una verdadera conexión. Lo que realmente deseaba escuchar,
lo que anhelaba decir, permanecía enterrado bajo capas de orgullo, de distancias acumuladas a lo largo de los años, de heridas que nadie se atrevía a tocar. En un momento dado, el silencio incómodo se apoderó de la mesa. Clara miraba distraídamente su teléfono, que había dejado en el bolsillo, revisando notificaciones como si estuviera ajena al ambiente que la rodeaba. Juan, por su parte, cortaba pequeños trozos de comida en su plato, pareciendo perdido en sus propios pensamientos. Manuel, por un momento, se quedó inmóvil, mirando a sus hijos como si estuviera tratando de entender cómo habían llegado a este punto. Sintió un nudo en la garganta, y en un impulso de valentía, decidió que no podía permitir que esa visita terminara como todas las conversaciones anteriores, vacías, llenas de formalidades y sin ninguna profundidad emocional. Necesitaba hablar, necesitaba decir lo que llevaba guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Lamento mucho cómo han quedado las cosas entre nosotros», dijo de repente, su voz un poco temblorosa. Sus hijos lo miraron, sorprendidos por la confesión inesperada. El silencio se hizo presente, pero esta vez era un silencio cargado de significado. «Si hubiera sabido que me quedaría tan solo, habría hecho las cosas de manera diferente», continuó Manuel, con la voz entrecortada. Apenas podía ocultar el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Clara y Juan permanecieron en silencio, visiblemente impactados por la sinceridad de su padre. Manuel sabía que se estaba exponiendo, pero sentía que era necesario. «Siempre pensé que estarían cerca, hasta que, un día, ya no lo estaban». Esas palabras resonaron en la sala, y, por un momento, el silencio fue absoluto. Clara apartó la mirada por un instante, claramente incómoda con la vulnerabilidad de su padre. Nunca había visto a Manuel de esa manera, tan abierto, tan dispuesto a mostrar su fragilidad. Estaba acostumbrada al padre fuerte y firme, que siempre daba la impresión de tener todo bajo control. Pero allí estaba, un hombre que admitía sus fallas y exponía su soledad. Juan, por otro lado, mantuvo los ojos fijos en Manuel, como si intentara absorber cada palabra. Parecía estar lidiando con una ola de emociones que no sabía cómo expresar. Era como si, en ese instante, ambos se hubieran visto obligados a enfrentar una realidad que durante mucho tiempo preferían ignorar. Manuel esperaba alguna reacción, cualquier señal de que sus hijos aún estaban conectados con él de alguna manera. Sabía que no sería fácil restaurar lo que se había perdido, pero ese era el primer paso. El silencio que siguió, aunque incómodo, también trajo consigo una sensación de alivio. Lo que sucediera después, al menos, las palabras se habían dicho. Las palabras de don Manuel flotaron en el aire, pesadas, casi palpables, y difíciles de absorber. Clara fue la primera en reaccionar, cruzándose de brazos de manera defensiva. «Papá, teníamos que seguir con nuestras vidas. Siempre lo supiste». Había una pizca de frustración en su voz, como si ese enfrentamiento fuera algo que ya esperaba, algo que había estado guardando durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. «No podíamos quedarnos aquí», continuó, su voz endureciéndose con cada palabra. «Nos criaste para ser independientes, para seguir adelante, y eso fue exactamente lo que hicimos». Clara hablaba con una firmeza que Manuel reconocía bien, pero esta vez sus palabras traían una sensación de distanciamiento, de justificación, como si quisiera poner fin a esa conversación antes de que comenzara. Juan, por otro lado, permaneció en silencio. La mirada que lanzó a su padre dejaba claro que él también sentía el peso de la tensión en el ambiente. Aunque sabía que su hermana tenía razón en muchos aspectos, Juan también comprendía el costo emocional de haberse distanciado tanto. No era tan directo como Clara, pero, al mismo tiempo, la falta de comunicación de su parte había contribuido al distanciamiento que ahora parecía infranqueable. Mientras Clara exteriorizaba sus sentimientos de manera directa, Juan parecía estar atrapado, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo.
don Manuel suspiró profundamente, sintiendo el peso de cada palabra de sus hijos. Sabía que, de alguna manera, tenían razón. Habían seguido adelante, construido sus propias vidas, tal como él y Esperanza siempre habían deseado. Pero lo que no podía aceptar era cómo, con el tiempo, la relación entre ellos se había enfriado tanto. El vacío entre él y sus hijos no era solo una cuestión de distancia física, sino de desconexión emocional. Nunca quise que se sintieran atrapados conmigo, comenzó, su voz temblorosa mientras intentaba controlar las emociones que surgían. Pero tampoco pensé que me dejarían tan aislado. Al pronunciar estas palabras, sintió una punzada aguda de dolor en el pecho, como si finalmente estuviera admitiendo la verdad para sí mismo, algo que durante mucho tiempo se había resistido a aceptar. Juan, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Suspiró y miró a su padre, con una expresión que mezclaba culpa y comprensión. Papá, nosotros también te extrañamos, pero siempre pareciste estar bien sin nosotros. Esas palabras golpearon a don Manuel como un golpe. Nunca imaginó que sus hijos lo veían de esa manera, como alguien que no los necesitaba. Juan parecía genuinamente confundido, como si intentara entender cómo las cosas habían llegado a ese punto. Para él, Manuel siempre había sido una figura de fortaleza y resiliencia, alguien que lidiaba con todo sin mostrar debilidad. En la visión de Juan, su padre era la roca inquebrantable de la familia, el que siempre soportaba las dificultades sin quejarse. ¿De verdad creen que estaba bien?, preguntó Manuel, su voz elevándose ligeramente con un tono de incredulidad. Intenté parecer fuerte porque pensé que eso era lo que querían. Pero eso no significa que estuviera bien. Me sentí solo durante tanto tiempo. Hizo una pausa, tratando de contener la emoción que ahora se mostraba en su voz. Y ahora parece que ni siquiera sabemos cómo ser una familia. Manuel miró a Clara y Juan, esperando ver alguna señal de comprensión en sus rostros. Sabía que sus palabras eran duras, pero necesitaba que comprendieran la profundidad de su soledad. Clara, que normalmente era tan firme, ahora parecía incómoda con la vulnerabilidad de su padre. Y Juan, que siempre prefería evitar los conflictos, ahora miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su padre. El silencio en la sala era denso, pero, esta vez, cargado de un nuevo significado. Clara finalmente descruzó los brazos y suspiró profundamente, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Yo no sabía que te sentías así, papá, dijo, su voz ahora más suave, menos defensiva. Había una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en su tono. Creo que nunca nos detuvimos a pensar en lo que estabas pasando, en lo que realmente estabas sintiendo. Las palabras salían con dificultad, como si Clara, por primera vez, estuviera realmente enfrentando los sentimientos que había ignorado durante tanto tiempo. Manuel asintió ligeramente, sin decir nada. Era la primera vez que sentía que Clara realmente lo escuchaba, que comprendía el peso que llevaba consigo. Juan, por otro lado, aún parecía estar luchando por encontrar su lugar en esa conversación. Siempre había sido el más callado, el más introspectivo, y en ese momento parecía estar enfrentando una batalla interna. Siempre pensamos que eras fuerte, dijo, con una sonrisa amarga que no llegó a sus ojos. Siempre fuiste el pilar de nuestra familia, papá. Y creo que, por eso, nunca imaginamos que estuvieras sufriendo así. Las palabras de Juan eran sinceras, pero Manuel sabía que el problema no era solo la fortaleza. No se trataba de lo que él podía soportar, sino de cuánto necesitaba a sus hijos, de cuánto extrañaba su presencia. Nunca quiso ser el padre que dependiera emocionalmente de sus hijos, pero el tiempo y la soledad le habían hecho darse cuenta de lo importantes que eran para su propia felicidad. Soy fuerte, sí, dijo Manuel, su voz firme, pero con un toque de tristeza. Pero ser fuerte no significa que no extrañe tenerlos cerca.
no significa que no los necesite. Se detuvo por un momento, mirando los rostros de sus hijos. Siempre quise lo mejor para ustedes, siempre quise que siguieran adelante y lograran lo que desearan. Pero no imaginé que eso significaría que me quedaría tan solo. El silencio volvió a dominar la sala, pero esta vez era un silencio diferente, más pesado, más reflexivo. Clara y Juan parecían estar absorbiendo todo lo que su padre había dicho, procesando las palabras y sus implicaciones. Manuel sabía que sus palabras habían sacudido a sus hijos, pero también sabía que necesitaban ser dichas. Durante mucho tiempo, había intentado mantener la imagen de fortaleza, había intentado lidiar con la soledad sin compartir el peso con nadie. Pero ahora, en ese momento de vulnerabilidad, esperaba que sus hijos entendieran que él también era humano, que también sentía, que también necesitaba amor y compañía. Esperaba que, al abrirse de esa manera, pudiera comenzar a romper las barreras que se habían formado entre ellos a lo largo de los años. Clara miró a Juan, como si esperara que él dijera algo más, pero él solo asintió levemente, aún procesando lo que acababa de escuchar. Ella finalmente rompió el silencio, su voz ahora más suave y genuina. Yo, lo siento mucho, papá. Creo que nos alejamos tanto que nunca volvimos a pensar en lo que eso significaba para ti. Miró a su padre, sus ojos ahora llenos de comprensión. Vamos a intentar arreglar esto, ¿de acuerdo? Aún hay tiempo. Manuel asintió, sintiendo una oleada de alivio. Era el comienzo de un largo camino para restaurar lo que se había perdido, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una oportunidad. Después de la tensión inicial, la conversación entre don Manuel y sus hijos comenzó a tomar un rumbo más abierto y honesto. Clara, al darse cuenta del impacto de las palabras de su padre, suavizó su tono, como si finalmente estuviera dispuesta a bajar la guardia. No sabía que te sentías así, papá, dijo con una sinceridad que antes parecía ausente. Creo que, en algún punto, todos nos perdimos. Miró a Juan, quien asintió en silencio, haciendo un leve gesto con la cabeza. Tal vez, como nunca hablaste de eso, pensamos que todo estaba bien, que tú estabas bien. Juan, siempre el más introspectivo, finalmente encontró las palabras para expresar lo que sentía. Yo pensé que, al alejarme, te estaba dando el espacio que necesitabas para seguir adelante, para superar las cosas a tu manera, confesó, mirando directamente a su padre. Pero no me di cuenta de que, en realidad, me estaba distanciando de ti. Las palabras de Juan llevaban un peso que don Manuel sintió profundamente. Era como si, finalmente, sus hijos comenzaran a entender lo que él había tratado de comunicar durante tanto tiempo, aunque de manera no verbal. Manuel escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, como si una puerta hacia la reconciliación se estuviera abriendo, pero no sin pasar por el doloroso proceso de aceptación mutua. Don Manuel sabía que esas conversaciones no borrarían los años de distanciamiento, pero era un alivio finalmente poder hablar sobre los sentimientos reprimidos que tanto lo habían atormentado. Durante años, se había acostumbrado a la idea de que sus hijos tenían sus propias vidas y responsabilidades, pero eso no aliviaba el vacío que sentía. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo, su voz llena de emoción, pero aún firme. Pero tal vez podamos encontrar una manera de empezar de nuevo. Miró a Clara y a Juan, esperando ver alguna señal de que ellos también deseaban eso, que estaban listos para dar ese paso a su lado. Sus hijos asintieron en silencio, y por unos momentos, nadie dijo nada. Pero el silencio ahora era diferente. Ya no estaba cargado de rencores o resentimientos, sino de una nueva comprensión y de un deseo genuino de reparar lo que se había roto con el tiempo. Clara, siempre práctica y organizada, fue la primera en romper el silencio. Tal vez podamos vernos más a menudo, sugirió, tratando de convertir ese momento emocional en algo tangible. Su tono era ligero,
pero la seriedad de su propuesta era evidente. Podemos empezar con algo simple, sin presiones. Un almuerzo familiar cada 2 meses, por ejemplo. Sonrió levemente, una sonrisa tímida, como quien propone una solución práctica a un problema laboral, pero con una sinceridad que Manuel percibió como auténtica. Sin expectativas, añadió. Solo, estar juntos. Como familia. Juan, que hasta entonces había mantenido una actitud más reflexiva, sonrió levemente, asintiendo a la sugerencia de su hermana. Creo que es una buena idea, dijo, y por primera vez ese día, don Manuel vio un brillo en los ojos de su hijo, algo que indicaba que él también estaba dispuesto a intentarlo. Las palabras de sus hijos resonaban de manera diferente ahora, con más esperanza de la que Manuel se atrevía a esperar. Era como si el distanciamiento emocional de años estuviera comenzando a ceder, aunque fuera poco a poco, y finalmente sintió que había una oportunidad real de reconectarse con ellos. Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, miró a los dos, sin poder ocultar la emoción que lo embargaba. Gracias, dijo en voz baja, pero cargada de significado. No era el escenario ideal que había imaginado años atrás, cuando Esperanza todavía estaba a su lado y la casa estaba llena de risas y movimiento. Pero se dio cuenta de que, a veces, la vida ofrece nuevos comienzos de maneras inesperadas. Y en ese momento, un comienzo, por pequeño que fuera, era todo lo que necesitaba. Era una oportunidad para acercar a sus hijos, para rescatar, al menos en parte, lo que se había perdido. Los tres permanecieron allí por unos instantes, sin decir nada, solo procesando lo que se había dicho. El silencio que ahora reinaba era más ligero, como si los pesos que cada uno llevaba consigo estuvieran comenzando a disiparse, aunque fuera lentamente. Clara y Juan, con sus vidas ocupadas y distantes, parecían finalmente dispuestos a ser parte de la vida de su padre nuevamente, y eso, para don Manuel, ya era un paso enorme. Ese momento de honestidad, por más doloroso que fuera, había sido necesario para abrir el camino hacia la reconciliación. Vamos a hacerlo, dijo Clara, con una determinación que Manuel conocía bien, esa misma firmeza que ella siempre había demostrado, pero ahora dirigida hacia algo que él sabía que era verdadero. Sin expectativas, sin presiones. Solo, juntos. Juan asintió, y don Manuel, con una leve sonrisa en el rostro, estuvo de acuerdo. No era el escenario ideal que había imaginado años atrás, pero era un nuevo comienzo. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Mientras la conversación terminaba, la casa que antes parecía tan vacía y silenciosa ahora parecía un poco más llena de esperanza. No había garantías, claro, pero el simple hecho de que Clara y Juan estuvieran dispuestos a intentarlo ya significaba mucho. Para don Manuel, ese era el primer paso de muchos, y, por primera vez en años, sintió que ya no estaba solo. Meses habían pasado desde el reencuentro de don Manuel con sus hijos. Los encuentros, que antes parecían imposibles, se volvieron más frecuentes. Aunque aún había momentos de incomodidad y silencio pesado, el esfuerzo conjunto por restaurar los lazos familiares era evidente. Clara y Juan, ahora más conscientes de la soledad de su padre, comenzaron a formar parte de su vida de una manera que no ocurría desde hacía muchos años. Traían a los nietos a visitarlo e incluso planificaban pequeños eventos familiares en la antigua casa junto al lago. Para don Manuel, estos encuentros eran como un soplo de vida, una nueva energía que pensaba haber perdido para siempre. Con cada visita, Manuel sentía algo diferente. Ya no estaba solo en el peso de su propia existencia. Sus hijos, incluso con sus propias vidas ocupadas, parecían genuinamente dispuestos a reconstruir los lazos que se habían debilitado con el tiempo. Para Manuel, esos pequeños gestos lo eran todo. Cada reunión, cada conversación, le daba un sentido renovado a sus días. La casa, antes tan vacía y silenciosa, ahora tenía voces, risas,
el sonido de niños corriendo, y esas pequeñas cosas hacían que se sintiera menos olvidado, más presente en lo que aún quedaba de su vida. Cierto día, sin embargo, Manuel se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, pero era algo que no sabía explicar. Era una mezcla de paz y aceptación, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, pero también una leve conciencia de que su tiempo estaba llegando a su fin. No sintió miedo, solo una calma profunda. Pasó todo el día sentado en su silla favorita, frente al lago que conocía tan bien, mirando las aguas tranquilas y reflexionando sobre su vida. La suave brisa que pasaba por el porche parecía traer recuerdos de momentos felices vividos allí, junto a Esperanza y sus hijos cuando eran pequeños. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, Leticia apareció para visitarlo, como solía hacerlo de vez en cuando. Al acercarse a la casa, notó algo diferente en Manuel. Había una mirada distante en su rostro, una tranquilidad que no había visto antes. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación, mientras se sentaba junto a él. Manuel sonrió suavemente, su rostro iluminado por la suave luz del final del día. Sí, respondió con una serenidad que reflejaba lo que sentía por dentro. Creo que finalmente estoy en paz. Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso que Leticia comprendió de inmediato. Se quedaron sentados juntos durante mucho tiempo, en silencio. No había nada más que decir. La presencia de Leticia, siempre tan tranquila, era reconfortante para Manuel. Sabía que, incluso sin palabras, ella entendía lo que él estaba sintiendo. Los colores del cielo comenzaron a cambiar, y la noche cayó lentamente, envolviendo la casa y el lago en una oscuridad tranquila y suave. Manuel permaneció sentado en su silla, sintiendo el frescor de la noche, el suave sonido de las hojas agitándose en los árboles y la compañía silenciosa de su amiga a su lado. Leticia, sentada cerca de él, sentía que ese momento era diferente, pero no intentó forzar ninguna conversación. A veces, el silencio hablaba más que las palabras. Y así, mientras la noche avanzaba, don Manuel cerró los ojos, aún sentado junto a Leticia. Su respiración se fue volviendo cada vez más tranquila, hasta que, de forma serena, partió. No hubo sufrimiento, ni despedidas dramáticas. Se fue en silencio, del mismo modo en que siempre vivió sus momentos de mayor introspección. Leticia, al percibir la quietud final, sintió una mezcla de tristeza y paz. Sabía que él había encontrado lo que siempre había buscado, la paz interior y la reconciliación con su familia, algo que, para Manuel, era lo más importante. Manuel se fue sabiendo que, a pesar de todo, había logrado restaurar las conexiones humanas que tanto valoraba. Había encontrado la paz con sus hijos, con su propia historia, y lo más importante, consigo mismo. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.